En primer lugar, agradecer a los presentes y a los que están conectados por vía online su asistencia a esta sesión hospitalaria que va a correr a cargo del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Damos las gracias a la unidad de docencia por habernos invitado en el día de hoy a impartir esta sesión, y el tema que hemos elegido ha sido pensando en todos, porque toda la persona que esté, todo sanitario que esté en contacto con una mujer puede verse afectado por esta situación. El tema que vamos a tratar a continuación es la atención a las mujeres víctimas de agresión sexual en el área integrada de Guadalajara, y el objetivo que nos planteamos con este tema es darles a conocer la situación real de nuestra área integrada. Son datos que a veces se desconocen, pero hemos considerado interesante recoger todos estos datos para mostrárselo y sobre todo valorar el protocolo de actuación que tenemos con estas mujeres para identificar áreas de mejora. En todo este proceso ha estado directamente implicada nuestra magnífica R3, Mar Rubio, que se ha encargado de recopilar todos estos datos. Ella va a presentar esa revisión retrospectiva que hemos hecho de las mujeres que han acudido a nuestro hospital con esta situación, y nos va a presentar estos datos nuestros en el entorno de lo que ocurre dentro del país, y también les explicará el protocolo que tenemos de asistencia a estas mujeres, y como les digo, cualquier sugerencia o cualquier consideración que pueda suponer un área de mejora, estamos por supuesto dispuestos a ello. Sin más, le damos la palabra a Mar Rubio, que hará la presentación de esta sesión. Buenos días a todos. Bueno, ya muchos me conocéis, y si no, ya me ha presentado María Jesús. Yo soy Mar Rubio, soy residente de tercer año aquí del hospital, y os voy a presentar la sesión. Bueno, este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, hablaré un poquito de las definiciones, después de la epidemiología, la situación en España. Hablaré después ya de lo que son las repercusiones de la víctima, los factores de riesgo, la asistencia, nuestro protocolo, y después pasaré un poquito más en detalle por el análisis que hicimos sobre las agresiones aquí en nuestro área. Bueno, esta definición es la definición de la OMS del año 2002. Como podéis ver, es una definición bastante extensa. No voy a entrar demasiado en ella, he decidido colgarla porque me parece interesante para el que la quiera consultar. Estas definiciones sí que ya me parecen un poco más interesantes. Son las establecidas en el Código Penal en la reforma del año 1995. He señalado en amarillo las diferencias entre unas y otras, porque siempre los conceptos es habitual confundir agresión con abuso. Bueno, en primer lugar, la definición de violencia sexual: cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, importante, sin consentimiento previo de la víctima y contrario a la voluntad de la misma. En el concepto de violencia sexual se incluye el término agresión y el término abuso. La diferencia entre una agresión y un abuso es, como he señalado, que la agresión hay uso de violencia o intimidación, y en el caso del abuso no va a mediar violencia o intimidación. Abuso sería, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen disminuido el nivel de conciencia, pacientes menores, pacientes con algún tipo de alteración psiquiátrica que estén privados de voluntad. Y bueno, otras definiciones importantes: el acoso sexual se emplea con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la persona. La violación, en el concepto de violación tiene que haber penetración bien del órgano sexual por vía vaginal, anal o bucal, o bien de cualquier objeto por vía vaginal o anal. Ya no incluiría la vía bucal si son objetos no relacionados con el órgano sexual. Y después la sumisión química, en la que se utilizarían agentes químicos para privar del nivel de conciencia. Entonces, pues eso, se hablaría de sumisión química, pero estaríamos en una situación de abuso sexual. Bueno, estos son los datos recogidos por la OMS a nivel mundial, ¿vale? La OMS dice que 1/4 de las mujeres de cualquier edad sufrirán una agresión sexual a lo largo de su vida. Consideramos que es todo el mundo, y un 33% de las adolescentes también lo sufrirán. ¿Cómo es la situación en España? Bueno, según el Ministerio de Interior, un 30% de las agresiones sexuales no van a ser notificadas. Por tanto, la recogida de los datos siempre va a ser limitada y siempre vamos a hacer una infraestimación.
Esta gráfica también pertenece al Ministerio de Interior, fue publicada en el año del análisis del año 2020, el de 2021 todavía no publicado de forma completa. Vemos una tendencia claramente ascendente desde el año 2014 en el número total de agresiones, con un descenso. Abajo se presentan las denuncias, que también tienen una tendencia ascendente, y vemos un descenso en el año 2020. Pero en el 2020 realmente hubo menos agresiones. Sí, hubo menos agresiones, pero no quiere decir que la tendencia sea a la baja. Vemos que si comparamos los 2 primeros trimestres, desde el año 2016 hasta el 2021, que correspondería a este, vemos una clara tendencia ascendente. O sea, el año 2020 hubo un descenso por la pandemia y el confinamiento. Y bueno, ¿hay más agresiones sexuales? Sí, probablemente sí. Pero también hay más denuncias, o sea, todos vemos estos carteles cuando hay un evento multitudinario que fomentan a que las víctimas denuncien la agresión sexual. Seguimos con datos del Ministerio de Interior, vemos que el 76% del total de agresiones sexuales son abusos, en el 76, un 24% corresponderían a delitos como el acoso sexual, pornografía de menores, exhibicionismo. Aquí se muestra la distribución por grupos de edad, destacar que el grupo más afectado es el de los menores, seguido del grupo del 18 a 30 años. Aquí abajo en la gráfica, en color rojo, se presentan los varones y en verde se presentan las mujeres. Vemos que si consideramos los menores de edad hasta el grupo de los 30, se congrega el mayor número de víctimas. Y en esta diapositiva se presenta la distribución por sexos. El 85% de las víctimas van a ser mujeres frente al 15% que serán varones. De los varones, a destacar los delitos más habitualmente que se realizan sobre ellos son la pornografía de menores y la provocación sexual, con un 38 y un 39% respectivamente. Sobre la mujer, el delito más frecuente es la agresión sexual. Y bueno, aquí vemos la distribución de las agresiones sexuales en nuestro país. Vemos que Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor incidencia. Vemos que Castilla-La Mancha está en una zona de riesgo intermedio o bajo y el número total de agresiones notificadas en el año 2020 fue de 452. Aquí vemos la distribución por meses, vemos que los meses de verano son mucho más frecuentes las agresiones sexuales. Bueno, recordaos que todos estos datos son del Ministerio de Interior y hacen referencia al país en conjunto. Después, en el último bloque de la presentación, hablaremos del área integrada de Guadalajara. Bueno, aquí se representan los lugares donde se produce la agresión. Vemos que lo más frecuente es que tenga lugar en viviendas y anexos, es decir, lugares privados, seguido de espacios abiertos. Y la relación con el agresor, pues en la mayoría de los casos, tanto para varones como para mujeres, va a ser un agresor totalmente desconocido, no va a haber ninguna relación con él. Bueno, ya dejamos a un lado la epidemiología nacional, pasamos a las consecuencias físicas. Se dividen en agudas y crónicas. Como todos ya sabemos, en una agresión sexual existe riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, entre ellas VIH, sífilis, gonococo, un embarazo no deseado y, consecuentemente, la realización de una interrupción legal del embarazo, lesiones físicas de tipo desgarros, hematomas, contusiones, una limitación o impedimento para la capacidad de disfrute de las relaciones sexuales a lo largo de la vida y también posibles afectaciones crónicas de la salud. Además de consecuencias físicas, tenemos muchas consecuencias psicológicas, estrés postraumático, ansiedad, depresión, abuso de drogas, sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación, de la conducta. Es muy amplio el abanico de consecuencias que puede haber en las víctimas. Y también va a haber unas consecuencias sociales, alteraciones en las relaciones de pareja, en la vida, relaciones familiares, consecuencias a nivel laboral, deterioro de las relaciones de amistad, también puede ocurrir. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues el primer factor de riesgo es ser mujer, como ya hemos señalado, en el 85% de los casos la víctima es una mujer, y ser menor de 30 años. Estos dos factores agrupan al 75% de las víctimas. También hay factores de riesgo de tipo socioambiental, fundamentalmente un nivel socioeconómico bajo. Es mucho más frecuente la agresión sexual en este tipo de ambiente. Después, el sistema familiar también va a influir mucho. Relaciones paterno-filiales anómalas van a promover que los agresores
atenten contra la libertad sexual de las víctimas, así como factores psicológicos individuales relativos con el agresor, pues consumo de drogas, sentimiento de soledad, hay muchos factores que pueden influir. Y bueno, ya pasando a la atención, a lo que es la asistencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, saber todos que se considera una urgencia sanitaria, una agresión sexual y que se tiene que asignar un nivel 2 de triaje. Evidentemente, si presentase lesiones que supusieran un compromiso para la vida de la paciente con inestabilidad hemodinámica, debería ser valorada primero en urgencias generales. Siempre es obligatorio por nuestra parte contactar con el juzgado de guardia, que en nuestro caso en este centro contactamos con el médico forense y es el médico forense el encargado de notificarlo. En el 100% de las agresiones tenemos que hacer un parte de lesiones, eso en ginecología y en cualquier, pues en familia si se viera una agresión también. Y la exploración sí que el protocolo nos dice que tiene que ser con el mínimo número de personas presentes y siempre con la presencia de una mujer. Bueno, las preguntas que deberemos realizar para hacer una correcta anamnesis lo más completa posible son las siguientes. Primero, preguntar sobre la fecha, la hora, el lugar, las circunstancias en las que se produce la agresión. Informar, o sea, que recuerde por quién fue atacada, también habría que recogerlo en la historia clínica. El tipo de agresión que sufre, física, oral, anal, vaginal, si ha habido consumo de drogas, alcohol, el aseo personal después de la agresión, si la víctima se ha duchado, se ha cambiado de ropa, también si ha ido al baño, la toma de medicamentos, drogas que hemos señalado, los tratamientos habituales, si utiliza anticonceptivos, el estado de vacunación del virus de la hepatitis B, la profilaxis. Y también tendríamos que preguntar eso, importante el método anticonceptivo que utiliza la víctima. También sus antecedentes personales, o sea, recoger todos los datos que habitualmente se recogen en la historia, pero también para una anamnesis completa habría que recoger esto, los recogidos en la tabla. Después procederemos a la exploración física. Las muestras se dividen en muestras de interés legal y muestras de interés clínico. Las de interés legal son para el médico forense que nos acompaña en la exploración y las de interés clínico son para nosotros. Habitualmente las muestras las cogemos de forma conjunta, de forma pues simultánea. En primer lugar, las de interés legal precisan una cadena de custodia, que en nuestro caso es el médico forense el encargado de esta custodia, y son válidas en los 10 primeros días después de la agresión. Pero evidentemente cuanto más tiempo pasa desde la agresión va disminuyendo su valor y sobre todo más allá de las 72 primeras horas pues el valor ya es más bajito, pero hasta los 10 días... Bueno, ahora parece que Bueno, el médico forense se va a llevar muestras de los fluidos corporales, fundamentalmente saliva, sangre, semen, de la superficie corporal de la víctima. También hará pruebas para detectar esperma en la vagina de la víctima, bueno, en la vagina o en la cavidad en la que se haya podido producir la penetración. Se llevará la ropa interior de la víctima en bolsas independientes, se hará un peinado del vello púbico en algunos casos, raspado de la cara interior de las uñas y también le interesará recoger pruebas de tóxicos. Por nuestra parte, los ginecólogos vamos a hacer un hemograma y una bioquímica con perfil hepático y renal por la posibilidad después del tratamiento profiláctico, determinar el grupo sanguíneo y el RH y también haremos serologías previo consentimiento de la paciente, fundamentalmente sífilis, VIH, el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B. También haremos un test de embarazo, aunque todos sabemos que si se hubiera producido un embarazo en la agresión y la víctima bien en las primeras horas, lo más probable es que el test de embarazo sea negativo, aunque la víctima hubiera podido tener un embarazo no deseado. Y también haremos un cribado de las infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente tricomona, gonococo y clamidia. Bueno, aquí tenemos el algoritmo que seguiremos, ¿vale?
De todo esto ya hemos hablado en las diapositivas anteriores. Señalar en este paso de aquí que si la víctima es un menor, el protocolo dice que hay que hacer la exploración a solas, ¿vale? Y después continuamos por aquí las muestras de interés legal, las de interés clínico que ya hemos comentado, y pasaremos ya al paso del tratamiento. Tenemos que decidir si tenemos que poner tratamiento o no. Bueno, en el caso de realizar tratamiento, el tratamiento se divide como en tres: la profilaxis de las enfermedades infecciosas, la profilaxis del embarazo no deseado y además el tratamiento psicológico. Nosotros, los ginecólogos, hacemos los dos primeros. El tratamiento psicológico y hacemos interconsulta a psiquiatría o a psicología. La profilaxis de las enfermedades infecciosas, fundamentalmente vamos a hacer profilaxis frente a gonococo, clamidia y tricomona, que eran los gérmenes contra los que cogíamos, los cultivos para determinarlos. Utilizaremos cetriaxona, citromicina y tinidazol o metronidazol según nuestro protocolo. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. Después, para las VIH tenemos que hacer como una valoración, debatir con la víctima si iniciar la profilaxis o no. La profilaxis, pues igual que en accidentes biológicos, es de 4 semanas. Tenemos que iniciarla en las primeras 72 horas. Si decidimos que hay que iniciarla, sería aconsejable iniciarla lo más precozmente posible. De hecho, priorizaremos esta profilaxis frente a las otras. Y bueno, si se establece esta profilaxis, utilizaremos ISEN-3 y Truvada. Después del virus del papiloma humano, la profilaxis es convencer a la víctima para que se ponga la vacunación. Siempre la recomendamos, independientemente de la agresión sexual, de que la haya habido o no. A partir de los 9 años se puede poner la vacuna del virus del papiloma humano. El virus de la hepatitis B dependerá del estado vacunal de la paciente, pero si no está vacunada, en urgencias daremos la primera dosis, daremos la gamma-globulina y la primera dosis de la vacunación, y después aseguraremos que la paciente cumple la pauta vacunal completa. Y después del tétanos, si tuviera heridas inciso-contusas, también habría que hacer profilaxis. Pero bueno, hemos dicho que las agresiones más frecuentes serán en menores de edad. Entonces, por debajo de los 18 años ponemos profilaxis, no ponemos profilaxis, pues bueno, hay que individualizar, ¿vale? O sea, no se recomienda la profilaxis generalizada según el protocolo de la SEGO. Y bueno, eso, habrá que valorar el riesgo de transmisión de enfermedades. La prevención del embarazo no deseado dependerá fundamentalmente del método anticonceptivo que utilice la víctima. Pero si la víctima no utiliza ningún método anticonceptivo y ha habido penetración con eyaculación, utilizaremos, si la agresión se ha producido en menos de 72 horas, la píldora que se llama Norlevo, que es levonorgestrel, y si ha ocurrido la agresión entre 72 y 120 horas, podremos utilizar el Elaguan, que es el acetato de ulipristal, o bien un DIU de cobre. Bueno, la atención psicológica se divide como en dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda pues sería en el episodio de la agresión, cuando atendemos a la paciente en urgencias, y la fase crónica sería el seguimiento posterior. Bueno, como ya he mencionado, las consecuencias psicológicas que tiene una agresión sexual, que puede incluir incluso el suicidio, por tanto debemos prestar especial atención a esta fase del tratamiento, que será llevada a cabo por psiquiatría y psicología clínica. Y bueno, el seguimiento que hacemos nosotros en consultas, daremos una cita a los 7-10 días de la agresión, la facilitamos ya desde el área de urgencias, evaluaremos cómo siguen las lesiones que hubiera podido sufrir la víctima, daremos el resultado de los cultivos vaginales, si fueran negativos realizaremos una nueva toma y luego haremos una valoración psicológica, ofertaremos seguimiento, como en todas las visitas y en el área de urgencias, por salud mental si la paciente lo precisa. A las 4 o 6 semanas daremos el resultado de las pruebas que hemos realizado antes, y en este caso, si la prueba, la serología para VIH y la detección de sífilis hubieran sido negativas, repetiremos las tomas. De nuevo, ofertaremos valoración psicológica y también repetiremos, si la paciente no ha tenido menstruación, repetiremos el test de embarazo en orina. Y a los 2-6 meses más o menos repetiremos la serología para VIH y sífilis, haremos una citología y de nuevo ofertaremos una valoración psicológica. Del seguimiento, bueno, ahora después comentaremos lo que pasa en nuestro área integrada, pero bueno, simplemente ahora como anticipar que son poquitas pacientes las que lo completan. Bueno, ¿cómo es el perfil en las agresiones en el área integrada de Guadalajara?
A partir ya de esta diapositiva, la última parte de la presentación, os mostraré los resultados del análisis que hicimos. Los objetivos de este análisis, el principal era realizar un análisis descriptivo de las agresiones sexuales que suceden en nuestro medio con el fin de mejorar la asistencia a nuestras pacientes. Objetivos secundarios, pues conocer la evolución temporal, el perfil de la víctima, si vienen acompañadas o no a urgencias, el consumo de drogas, de alcohol. El material y métodos, en primer lugar, solicitamos la aceptación del estudio por parte del Comité Ético, que fue autorizada, y realizamos un análisis partiendo de los datos recogidos en las historias de pacientes valoradas en urgencias entre el año 2014, concretamente de mayo de 2014 a mayo de 2021. Recogemos un total de 71 mujeres y a partir de estos datos realizamos una búsqueda. Estratificamos por fecha de agresión, el año y el mes, la edad de la víctima, la presencia de acompañante en el momento de la visita a urgencias, el consumo de drogas, de alcohol, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y, procesamos los datos con el estadístico SPSS. En primer lugar, aplicamos una prueba de normalidad a nuestra variable cuantitativa. Aquí es bastante visual el gráfico QQ, que vemos que nuestra variable no seguía una distribución normal, por tanto utilizamos test no paramétricos. En la tabla que tenéis a la izquierda, en el gráfico, se muestra el número total de agresiones. Vemos una clara tendencia ascendente con un ligero descenso en el año 2020, al igual que en la tabla nacional a nivel español también había un descenso en el año 2020. Si hacemos una distribución por meses, nuestras agresiones sexuales no son tan frecuentes en verano, sino que predominan en 2 meses concretos, que son junio y noviembre, que pueden coincidir con las festividades de aquí de Guadalajara. Sabemos que en junio hay fiestas aquí locales y sabemos que en noviembre el Puente de Todos Santos también se celebra, hay bastante fiesta. La edad de la paciente, vemos que la víctima más joven que asistimos en urgencias tenía 9 años, la más longeva tenía 75, la moda estaba en 17 años y la media en 25. Hasta aquí también coincidiría más o menos con los datos nacionales. Después, las condiciones en el momento de la agresión, pues destacar que casi el 60% de las víctimas refirieron tener un nivel de conciencia disminuido durante la agresión. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y la pérdida de conciencia durante la agresión. El 69% de las víctimas negó consumo de alcohol, frente al 31% que dijo que sí que había consumido el tóxico, y el 12% además había consumido drogas. No se encontró, pese a lo que pueda parecer, asociación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y drogas y la edad de la paciente, aunque sí que se vio que existía asociación entre el consumo de alcohol y el consumo de drogas entre sí. El 83% de las víctimas fue agredida por un único agresor. Más o menos 2/3 partes de las agresiones ocurrieron en un lugar privado, frente al 33% que ocurrieron en un lugar público, y a destacar que en el 60% de los casos la víctima ya conocía el lugar de la agresión previamente. Y no se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de conciencia y la relación entre la víctima y el agresor. En cuanto al tipo de agresión, lo más frecuente que vimos en urgencias fue la penetración vaginal. No obstante, destacar que nuestros datos pueden estar sesgados porque a la urgencia de ginecología pues llegan las pacientes que han tenido penetración vaginal. Quizá otras formas de violencia no las veamos y no hayan sido recogidas en nuestro análisis. En cuanto al acompañamiento, destacar que el 66,7% de las pacientes no presentaban acompañante en el área de urgencias y que no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad de la paciente y la presencia de acompañamiento o no en el área de urgencias. Y ¿cómo fue nuestra valoración de la paciente? Recogimos muestras de genitales en el 77,8%, en el 76% más o menos realizamos la exploración conjunta con el médico forense. Destacar que siempre que vino el médico forense, en el 100% de los casos se tomaron muestras. Los casos en los que no vino el médico forense fue porque había pasado mucho tiempo desde la agresión, más de 10 días, entonces ya las muestras de interés legal ya no tenían validez, o bien porque no había habido penetración vaginal y únicamente la paciente presentaba lesiones físicas.
Y bueno, en cuanto al tiempo desde la agresión hasta la llegada de urgencias, un poquito más de la mitad de las pacientes acudió en las primeras 48 horas y el 16% refería agresiones sexuales continuadas en el tiempo. En cuanto a la exploración física, vimos que el 40% de las víctimas presentaban algún tipo de lesión, pero que únicamente el 8,5% afectaban al área genital. Y las lesiones no genitales consistían en arañazos, mordeduras, hematomas. El tratamiento profiláctico se administró en el 66% de las pacientes, la pauta que ya hemos mencionado, y el seguimiento únicamente lo completó un 43%. Solo el 21% de las víctimas precisó ayuda psicológica, o sea, aceptó la ayuda psicológica y fue a psicología posteriormente a la agresión. Bueno, esta tabla es como un resumen de las agresiones en nuestro medio. La edad media es de 25 años, el consumo de alcohol es frecuente en un 31%. La agresión se produce más frecuentemente en lugares privados ya conocidos previamente por la paciente. El agresor es desconocido o bien conocido no familiar y la agresión más frecuente es la penetración vaginal. La adquisición de ITS es poco frecuente, de hecho en nuestras 71 pacientes ninguna adquirió una enfermedad de transmisión sexual, pero hay que hacer la profilaxis igualmente. Es importante insistir en el seguimiento porque en nuestra población pues no se completó, más de la mitad no lo va a completar, y también hay que ofertar siempre ayuda psicológica, hacer un abordaje integral. Bueno, las limitaciones de nuestro estudio, destacar que en torno al 30%, según datos nacionales, no van a notificar la agresión, entonces vamos a tener una infraestimación siempre. Hay un posible sesgo en la recogida de los datos. Desde el año 2014 ha cambiado pues lo que es ha habido cambios en la metodología acorde a las normativas judiciales y también que la persona que asiste a las agresiones sexuales no siempre es la misma, por tanto puede haber variabilidad en la recogida de datos, y también señalar la limitación del manejo de los datos, que en su mayoría son recogidos en forma de variables cualitativas. Bueno, en esta diapositiva os vengo a decir que nosotros continuamos recogiendo datos, que todas las agresiones sexuales que llegan las seguimos incluyendo en la base de datos. Y nada, ya como conclusiones de la sesión, destacar que las agresiones sexuales presentan una tendencia ascendente en nuestro medio, que el perfil más habitual es el de mujer de 25 años que sufre penetración vaginal, ocurriendo en lugares privados y frecuentemente por un agresor desconocido, conocido no familiar. El consumo de alcohol es un factor común en muchas de las agresiones que no va a depender de la edad de la paciente. La adquisición de infecciones de transmisión sexual es poco frecuente pero necesaria su profilaxis, también la del embarazo no deseado, y que es importante recalcar la importancia del seguimiento, ya que alrededor de la mitad no lo completará. También deberíamos ofertar siempre ayuda psicológica en este tipo de delitos, realizando un abordaje integral. Y bueno, eso es todo. Gracias por la atención.